Nature Academy 2. Hoy tenemos a Susana Fernández Hijicos, psicóloga general sanitaria desde hace 10 años y CEO de Psicomind. No sé si sabéis que la charla de hoy es sobre relación con la comida, ansiedad y relación con la comida y trastornos de conducta alimentaria. Entonces, me presento un poco, ¿vale? Mi nombre es Susana, soy Susana Fernández Hijicos Calderón, Susana CHC, psicóloga en redes. Y yo soy especialista en autoestima, ansiedad y relaciones sanas. Entonces, ¿qué he hecho con esta charla? Juntar las tres cosas, ¿vale? O sea, quiero reducir la ansiedad con la comida para que tengáis una mejor relación con la comida y entonces así mejorar vuestra autoestima. Es como junto las tres especialidades en una misma charla, ¿vale? Entonces, os cuento. Hoy os cuento un poco cómo voy a estructurar la charla, ¿vale? Primero vamos a ver qué es la ansiedad y cómo saber si tengo ansiedad con la comida, ¿vale? Luego las diferencias entre la ansiedad con la comida y los trastornos de conducta alimentaria, que tienen cosas que son comunes, pero hay otras que no. Los TCAs, ¿vale? Los trastornos de conducta alimentaria. Cuando hable de TCAs, TCA es trastorno de conducta alimentaria, que se me va muy fácilmente, ¿vale? Los TCAs más frecuentes y cómo detectarlos y prevenirlos de manera temprana. Cómo gestionar las emociones con la alimentación, el impacto de la publicidad y las redes sociales en la relación con la comida, mantener un estilo de vida saludable sin descuidar nuestra salud mental y, para terminar, identificar y gestionar la ansiedad relacionada con la comida. ¿Vale? Entonces, empiezo. ¿Qué es la ansiedad? ¿Alguien sabe qué es la ansiedad? ¿La habéis sentido alguna vez? Veo muchos sís, ¿vale? Pues al final, la ansiedad yo siempre la explico de la misma manera. Y es que la ansiedad es una emoción necesaria, pero de mi manera de entenderlo, la ansiedad es tu mejor amiga, ¿vale? Yo siempre que digo esta frase me dicen, Susana, ¿se te ha ido la cabeza del todo? Pero os prometo que no se me ha ido la cabeza, tu ansiedad es tu mejor amiga. Porque tu ansiedad está ahí para salvarte la vida, no existe para otra cosa. Existe para eso, existe para que tú, cuando vayas a cruzar un paso de cebra y el coche que viene no se haya dado cuenta de que está en rojo, te eche para atrás y te salve la vida. Entonces, está ahí para salvarte. No está para destruirte, no está para imposibilitarte la vida, no está para destrozártelo todo, ¿vale? Pero hay veces que se descompensa. ¿Qué pasa? Pues que nuestra ansiedad tiene una larga historia evolutiva. Empezó cuando estaban vuestros antepasados en las cavernas y necesitaban esa emoción, necesitaban ese sistema de alarma. Porque si su sistema de alarma no funcionaba, ¡adiós! ¡Chao, población! ¿Por qué? Pues porque había mamuts, había linces, había otras personas que querían matarles, entonces, pues oye, tenían que protegerse de alguna manera, no tenían puertas en las cuevas, no tenían ese tipo de seguridad que tenemos ahora. Pero a medida que ha ido evolucionando, la ansiedad ha seguido ahí. Se ha ido adaptando porque evidentemente pues ya no tenemos miedo a que nos mate un mamut en la calle, ¿vale? O un dinosaurio, sabemos que eso solamente existe en las películas, pero sí que tenemos miedo a otras cosas. Y la ansiedad ha relacionado ese miedo y ese sistema de alarma con cosas que a veces no tienen nada que ver. O sea, hay personas que le tienen miedo a hablar en público. ¿Por qué? ¿Te van a comer? No. Pero se tiene. ¿Por qué? Porque tu ansiedad detecta que eso es un sistema de alarma. Entonces, con la comida pasa un poco lo mismo. Hay veces que nuestro sistema de alarma nos dice, esto es malo para ti, entonces activamos nuestro sistema y empieza la ansiedad con la comida, ¿vale? Esto puede darse de diferentes maneras. Cuando recurrimos a la comida para tapar una ansiedad externa, o sea,
Yo recuerdo en época de exámenes, cuando decías, madre mía, tengo muchísima presión, tengo muchísimas cosas que hacer, tengo muchísimas cosas, y al final el estar con muchísimas cosas y demás, pues ¿a dónde recurrías? A la nevera o a la despensa. Vale, entonces al final ese recurso siempre lo tenemos ahí. También quería diferenciaros que no es lo mismo un estado de ansiedad que un estrés puntual. O sea, yo puedo tener un estrés puntual en la vida, en el trabajo, con la comida y con lo que sea, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando una de mis amigas detectó que tenía celiaquía, ¿vale? Entonces, cuando ella lo detectó, sí que tuvo un periodo de estrés bastante agudo, pero fue un estrés agudo en ese momento, en esa situación, por los determinados problemas sanitarios que le causó en ese momento. ¿Eso le ha provocado un problema de ansiedad? No, porque no es algo continuado en el tiempo. La ansiedad es algo que se continúa en el tiempo. O sea, que si yo cada vez que voy a comer algo me entra un nudo aquí y entonces no puedo hablar y no puedo comer y no puedo o como de más, pues al final eso sí es ansiedad. ¿Por qué? Pues porque mi sistema de alarma me está diciendo en un momento dado esto te ha supuesto un problema y es peligroso para ti. ¿Vale? Entonces, si es continuado, ansiedad. Si solamente fue durante un momento y hemos entendido que simplemente fue un momento clave y ya está, y hemos aprendido a hacer las cosas de manera diferente, entonces estrés. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la necesidad con la comida? O sea, la ansiedad con la comida. La ansiedad... Vale, ahora. La ansiedad con la comida es la necesidad de comer sin tener hambre. O sea, esa sensación de... O sea, sé que no tengo hambre, pero necesito comer, necesito tener algo en las manos. Necesito estar picoteando algo. ¿Por qué? ¿De qué estás huyendo? Claro, pero de esas emociones que seguramente estarán hiladas a otra cosa. No quiero pensar en que es domingo y que mañana es lunes y tengo que ir a trabajar, o no quiero pensar en que tengo que enfrentarme a no sé qué situación, o en que no quiero hablar con no sé qué persona. Entonces, estamos teniendo esa ansiedad con la comida porque es nuestro recurso, pero realmente no es con la comida, es con otra cosa. Y entonces la comida es nuestro recurso. A eso es a lo que le llamamos ansiedad con la comida, cuando la comida es un recurso para tapar la ansiedad de otra cosa. ¿Vale? Eso es distinto de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque los trastornos de la conducta alimentaria sí van con la comida. O sea, no es una ansiedad que yo tenga en otra cosa y entonces sea otra película. No. O sea, la ansiedad es con la comida. La comida es lo que me provoca ansiedad. Comer o no comer. ¿Vale? De hecho, la ansiedad con la comida tiene muchísimo repertorio. Igual que os he dicho que la ansiedad en sí tiene su historia evolutiva en vuestras mentes y en vuestros cuerpos, la ansiedad con la comida también. ¿Cuál es el momento más conflictivo con los bebés? No es dormirles, no es bañarles, no es jugar, es comer. Entonces, si es comer, ¿qué empiezan a entender esos bebés? Que la comida es una lucha, la comida es una batalla constante. Normalmente las frases de las mamás y los papás suele ser esa: madre mía, es que para que coman. Pues precisamente ahí es donde empezamos a entender que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro estado de ansiedad está en la comida y en el momento de comer. ¿Vale? Diferencias con los TCAs. Ya os lo he dicho que al final la ansiedad con la comida es una ansiedad externa que recurrimos a la comida como recurso para reducirla, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Los trastornos de conducta alimentaria sí. Los trastornos de conducta alimentaria es
por y para la comida. ¿Vale? Muchas personas que tienen trastornos de conducta alimentaria tienen algún tipo de trastorno de ansiedad asociado. No es excluyente ni es necesario. O sea, tú puedes tener un trastorno de ansiedad y no tener trastorno de conducta alimentaria, y puedes tener trastorno de conducta alimentaria y no tener ansiedad. ¿Vale? No es necesario, pero normalmente tienen bastante comorbilidad. ¿Vale? De hecho, no vais a poder ver la gráfica, pero bueno, yo os la explico, ¿vale? Entonces, en esta gráfica se valoran los principales trastornos de salud mental, algún tipo de problema de salud mental que está en comorbilidad con los trastornos de conducta alimentaria. ¿Vale? Los trastornos de conducta alimentaria tienen un 70% de comorbilidad con la depresión. O sea, cuando hemos dicho la ansiedad con la comida, bueno, pues no, el mayor porcentaje no lo tienen con la ansiedad, el mayor porcentaje lo tienen con la depresión. Sí es verdad que todos los demás son trastornos asociados a la ansiedad, entonces a lo mejor por eso dicen, claro, no, pero hay muchísimos más con ansiedad. Bueno, claro, si tú metes todos los del globo, entonces tienen más, porque tienes más variables. Pero el 63,5%, ¿vale?, es algún tipo de trastorno de ansiedad. Algún tipo de trastorno de ansiedad. No te dice si ansiedad generalizada, no te dice qué tipo, alguno. ¿Vale? Luego, el 41% son trastornos obsesivo-compulsivos. Normalmente también el perfeccionismo y el control que necesita un trastorno de conducta alimentaria también lo necesita el trastorno obsesivo-compulsivo, necesita ese perfeccionismo, necesita ese control. Entonces, son variables, son factores de riesgo, tanto para uno como para otro. El 20% son trastornos de ansiedad social. Tengo algún problema para quedar o no quedar con gente, para relacionarme con otras personas, y entonces, ¿qué hacemos? Como me dijo la psicóloga especialista en TCA de la clínica, dice, es que España se rodea en torno a una mesa. Cuando quedamos para tomar algo, quedamos para tomar un café, quedamos para comer, quedamos para cenar, ¿hacemos una merienda en tu casa? Vale, pero quedamos para algo relacionado con la comida. Entonces, si tengo algún tipo de problema de ansiedad social, seguramente también recurra a ese tipo de ansiedad con la comida. ¿Por qué? Pues porque es el único recurso que yo tengo para evadir mi ansiedad social. ¿Vale? El 13% trastorno de estrés postraumático y el 11% trastorno de pánico. ¿Vale? Entonces, como veis, tienen como un factor común que es la ansiedad, pero varía dependiendo de qué factores sean importantes o no dentro de cada problema. Vale, ¿alguien sabe cuáles son los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes? Efectivamente, esos 3 trastornos son los más frecuentes, ¿vale? La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Entonces, ahora os explico un poco las diferencias de cada uno. Realmente, las variables más importantes que tiene cualquier tipo de trastorno de conducta alimentaria son la restricción de alimentos, las purgas o compensaciones, que ahora os explico un poco qué significa eso de las compensaciones, que hay cosas que vemos como compensación y otras que no. Vale, el temor a ganar peso, la sensación de control y la alteración de la percepción en la imagen corporal, el que yo me mire al espejo y yo me vea de una manera diferente a como realmente estoy. La restricción con los alimentos, ¿quién la tiene? La tiene la anorexia nerviosa, ¿vale? Además es muy conocida por eso, y no la tienen ni la bulimia nerviosa ni el trastorno por atracón. ¿Vale? Entonces, esto es característico únicamente de la anorexia. Las purgas y las compensaciones, normalmente lo conocemos por la bulimia nerviosa, porque la bulimia nerviosa siempre la conocemos por los vómitos, pero también existe en anorexia nerviosa. ¿Vale? Hay un subtipo de anorexia que es anorexia nerviosa purgativa. Entonces, ese tipo de anorexia sí que tiene purgas o compensaciones, ya sean vómitos, ya sea hacer un ejercicio excesivo
para compensar el peso ganado por haberme comido una manzana, ¿vale? O sea, todo ese tipo de cosas, pues al final es importante tenerlas en cuenta, ¿vale? El trastorno por atracón no tiene ni purgas ni compensaciones, ¿vale? El temor a ganar peso, tanto anorexia como bulimia. Trastorno por atracón no tiene temor a ganar peso. Sensación de control, anorexia y bulimia. Necesitan tener el control de lo que comen y de lo que no comen. Necesitan tener el control sobre cuántas calorías comen o no comen. Trastorno por atracón, no. ¿Vale? Y la alteración de la percepción de la imagen corporal, solamente la anorexia nerviosa. Bulimia nerviosa no tiene esa alteración corporal. O sea, tú te miras al espejo y te ves. En anorexia no. En anorexia te puedes mirar al espejo y puedes interpretar que estás más voluminosa de lo que realmente estás. ¿Vale? Entonces, si hemos dicho que los trastornos de conducta alimentaria se basan en estos factores y el trastorno por atracón no tiene ninguno de ellos, ¿qué le pasa? Bueno, pues el trastorno por atracón es cuando una persona come de manera impulsiva y compulsiva durante un intervalo corto de como máximo 2 horas, absolutamente todo lo que pille. O sea, da igual que sean cosas frías, que sean congelados directamente del congelador. O sea, el trastorno por atracón es me tengo que comer todo lo posible habido y por haber. ¿Vale? Entonces, sí que tiene ese factor de impulsividad. Es un trastorno de conducta alimentaria porque está hilado a la conducta alimentaria, entonces por eso está metido ahí. ¿Vale? La diferencia fundamental entre la anorexia y la bulimia es el bajo peso. En bulimia no tienes por qué tener un bajo peso, puedes tener un peso normal o puedes tener incluso sobrepeso, pero en anorexia sí. En anorexia lo que más les alarma a los médicos sobre todo es, oye, este peso está muy por debajo de lo que tendría que estar. Vale, entonces, ¿cómo prevenimos y detectamos esos problemas con la relación con la comida? Ya dejamos los trastornos de conducta alimentaria atrás, problemas con la relación con la comida. Yo normalmente, en el podcast tengo una entrevista con una nutricionista que ella siempre habla de igual que tenemos en mente los micromachismos, pues las microseñales de alarma de la relación con la comida. ¿Vale? Y en esas microseñales, ella siempre dice, evidentemente está el control, ¿vale? El que tú estés controlando cuánto estoy comiendo, cuánto no estoy comiendo, los gramos, las calorías, si es que he comido suficiente verdura a lo largo de la semana, si no la he comido, me he pasado, no me he pasado, el me he pasado. O sea, la frase del me he pasado. O sea, esa frase, o sea, yo cuando llega alguien a la consulta y dice, es que me he pasado. ¿Que te has pasado de qué? Es que me he comido un helado. Digo, pues estás en verano. Enhorabuena, te has comido un helado, por lo menos has equilibrado el calor que hace en la calle. ¿Vale? Entonces, es importante detectar sobre todo ese control que tengáis con la comida. También es importante el hecho de ver qué emociones aparecen cuando estáis comiendo, ¿vale? Cuando estáis comiendo, cuando estáis pensando en comer algo. ¿Qué aparece ahí? Si estamos hablando de que aparece la ansiedad, pues cuidado, porque a lo mejor podemos estar hablando de algo un poquito más elevado, ¿vale? Si os dais cuenta de que estáis compensando, ¿vale? De, madre mía, es que ayer me fui a cenar una pizza y mañana tengo que hacer 2 horas de gimnasio en vez de 1. No. O sea, ¿cuántas horas de gimnasio haces normalmente? 1, ¿no? Bueno, pues por haberte comido una pizza, una hamburguesa, un helado o lo que te dé la gana, no tienes que duplicar ni aumentar cuánto estás haciendo de gimnasio por compensar.
¿vale? Todo el tema compensaciones y demás, y de, bueno, de lunes a viernes he comido todo ensaladas y entonces el fin de semana me puedo poner las botas, es una compensación igual. Entonces, ahí es donde también estamos teniendo un problema. El tema del día libre, las dietas. Bueno, no me voy a meter en el tema de las dietas porque entonces acabamos mañana, por la mañana, ¿vale? Pero sí que es verdad que normalmente en el tema de las dietas existe la maravillosa variable de te doy un día libre. Vale, o sea, todos los días tengo yo un menú, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, que tengo que seguir a rajatabla porque es que si no me cae una bronca tremenda. Pero el sábado te lo doy como día libre. No. ¿Qué día libre? Porque entonces ya le estamos dando una importancia a la comida y le estamos dando una importancia a la alimentación que va a hacer aumentar muy notablemente nuestra ansiedad en cualquier situación. No solamente con la comida. Entonces, los días libres nos olvidamos de ello. De las dietas también nos olvidamos. O sea, no hablo de ellas, pero nos olvidamos. ¿Vale? Porque al final es importante lo que yo siempre les digo a todos los pacientes, independientemente de por qué vengan, es el equilibrio. O sea, tengo un paciente que se ha tatuado la palabra equilibrio de tan pesada que soy, ¿vale? Entonces, es el equilibrio, porque al final es el equilibrio en todo. O sea, no porque yo me coma una ensalada, luego me tengo que comer una hamburguesa. Pero si me apetece comerme una hamburguesa, me la como. Y si me apetece comerme una ensalada, la como. ¿Vale? Bueno, paso bloque. Vamos a hablar de la importancia en la gestión emocional con la alimentación. Porque al final, pues estamos hablando de que la ansiedad es una emoción. Normalmente la comida también la asociamos a diferentes emociones, ya sea porque estoy muy contenta cuando salgo a comer con mis amigos, ya sea porque estoy muy ansiosa porque salgo a comer con mis amigos, ya sea porque, madre mía, mi madre me va a poner tal comida y no me gusta nada, ¿vale? Al final estamos asociando emociones dentro de la comida. Entonces, esto conlleva una gestión emocional. Ahora os pregunto, ¿alguna vez habéis experimentado emociones intensas, rabia, ansiedad, tristeza, felicidad, euforia, relacionadas con la comida? Sí, ¿verdad? Sea del tipo que sea, sean agradables, sean desagradables, pero al final las emociones están ahí. Igual que están en el día a día, igual que te paseas por la calle y también te apetecen o no te apetecen algunas cosas, pues con la comida también. ¿Por qué? Si es algo más de nuestra vida. Os he traído aquí la rueda de las emociones. Esta rueda de las emociones la podéis encontrar en cualquier parte, ¿vale? O sea, esta es la mía de mi clínica, pero vamos, que Google, ¿vale? Entonces, la rueda de las emociones se centra principalmente en las 6 emociones básicas. ¿Alguien ha visto Inside Out? Sí, la película de los muñequitos que hablan en el cerebro. Vale, pues al final ahí solamente hay 5, pero porque a miedo y a sorpresa le meten en uno mismo. Le han metido en el mismo saco, ¿vale? Pero está ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo. En base a esas emociones básicas, luego sacamos emociones más complejas, ¿vale? Y en base a esas emociones más complejas, luego evidentemente sacamos emociones mucho más complejas, ¿vale? No es lo mismo la ira que el sentirme amenazado, ¿vale? Yo puedo sentir ira como emoción básica, pero no es lo mismo si lo siento porque me siento amenazado o si me siento frustrado. No suelen venir del mismo lado normalmente. La frustración viene de unas situaciones y la amenaza suele venir de otras. Entonces, podemos irnos también a las emociones todavía más complejas y decir, vale, me siento amenazado. ¿Por qué? ¿Porque alguien me ha atacado o porque tengo celos? Son dos diferentes. Alguien te ataca, es externo. Los celos son internos.
¿vale? Entonces, en ese sentido, las emociones son muy complejas por mucho que nazcan de una misma raíz. Tenemos que aprender a detectar esa parte de, vale, ¿qué emoción raíz estoy sintiendo? De esa emoción raíz que estoy sintiendo, luego, ¿de dónde viene? ¿De qué situación viene? Y luego, ¿es algo externo o es algo interno? ¿Vale? Os he puesto ese ejemplo, pero la rueda es maravillosa, ¿vale? Yo normalmente cuando hablo de esa rueda en terapia, luego me voy al cuadrante de emociones, ¿vale? El cuadrante de emociones es algo que trabajo muchísimo porque te explica la intensidad emocional que tienes, ¿vale? Si tienes una alta intensidad emocional o tienes baja, ¿vale? Y si son emociones agradables o desagradables. Entonces, aquí sí os voy a pedir colaboración. ¿Qué emociones pensáis que están en alta intensidad y que son desagradables? O sea, en el cuadrante rojo. Que tienen una alta activación, te activan, te mueven y son desagradables. La ira, la rabia, la frustración, ¿vale? Esas se os ocurren fácil, ¿verdad? Vale. Ahora vamos con baja activación. O sea, esas emociones que nos dejan como planitas, como bajitas, pero que también son desagradables. No nos gustan demasiado. Tristeza, depresión. La ansiedad la meteríamos en el rojo, porque te activa. El miedo también te activa. Pero es a posteriori. El miedo te tiene que activar. Tienes que salir de ahí. Luego te deja como cansado. Pero el cansancio no es una emoción, el cansancio es una consecuencia de haber tenido una emoción muy alta, de haber tenido una intensidad muy alta. Pero bueno, sí, No le encuentro la palabra, la emoción, pero... Sí, no me sale ahora mismo. ¿Decepción? Decepción, sí, la decepción es parte de las emociones que se sienten en el baja intensidad emocional, son desagradables. La nostalgia también puede ser parte de baja y desagradable. Normalmente no nos sentimos muy a gusto de sentirnos nostálgicos con cosas, ¿vale? La culpa también está ahí abajo. Nos deja como quedándonos aquí, estoy culpándome todo el rato. Nos mantiene bajitos, pero no es agradable, ¿vale? En agradables, amarillo, alta intensidad emocional y emociones agradables. Euforia, alegría, motivación, ¿vale? Esos también nos salen fáciles. ¿Bien? Vamos con el verde. Baja activación emocional y agradables. La tranquilidad. La paz. Sosiego. El alivio también, ¿vale? Normalmente la del verde suele salir más complicada, ¿verdad? O sea, solemos entender muy bien las emociones que nos mantienen altos en desagradable porque nos han enseñado que cuando estás alegre, cuando estás feliz, es un momento maravilloso. Cuando estás triste, pues estás triste, lloras y estás como en ese estado, ¿vale? Y cuando estás enfadado, pues estás enfadado, rabietas, es el momento de quiero destrozarlo todo. Pero no nos han enseñado a relajarnos. Entonces, normalmente en el verde suele ser más complicado de encontrar esas emociones que se asocian a ese verde, ¿vale? Pero hay que encontrarlas igual. En la rueda de las emociones hay unas cuantas, ¿vale? Bueno. Vale, dentro de los dosieres vais a tener, no sé ni cómo voy de tiempo. ¿Muy bien?
No, voy de culo. Vale. Entonces, os explico. Ahora vais a ver que en los dosieres tenéis un ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio de relajación, ¿vale? Que básicamente era para que visualizaseis, que os imaginaseis como en un jardín con flores, ¿vale? Y visualizaseis como esas emociones agradables, desagradables, en función de lo que hemos hablado del cuadrante, ¿vale? Aparecen, les podéis poner incluso un color a cada flor, ¿vale? Y esas emociones desagradables que no queráis que estén en vuestro día, las visualicéis como en un diente de león, ¿vale? Cuando tú soplas un diente de león y vuela, pues igual, soplas un diente de león y vuela. Lo que pasa es que vuelan con colores. Vuelan colores rojos, vuelan colores azules, alguno también se escapa en el amarillo y el verde, ¿vale? Entonces, este ejercicio, si lo podéis practicarlo en casa, practicarlo las veces que os hagan falta, para que aprendáis también a identificar esas emociones y aprendáis a rebajar esas emociones desagradables, ¿vale? Te permite concentrarte en ti, es importante. La concentración en uno mismo. Te permite aprender, reconocer y gestionar las emociones. Sobre todo te sirve para tomar decisiones conscientes. Cuando tenemos las emociones equilibradas, podemos tomar decisiones más fácilmente. Decisiones que estén acorde a vosotras. Vale, vamos a hablar del impacto de las redes sociales y de la publicidad en la imagen corporal y en los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, los trastornos de conducta alimentaria os podéis imaginar, ¿vale? Pero sobre todo en la imagen corporal. Quiero que me hagáis un favor, levantad la mano si alguna vez habéis sentido presión por parte de la publicidad o las redes sociales por tener un cuerpo perfecto. Esas manos tímidas. ¿Vale? Ahora os voy a poner algunos ejemplos. Si me deja, ¿vale? Bien. ¿Ves cómo se va? Toma por saco. Vale. Todos hemos visto estas publicidades. O sea, no me he cogido yo cosas así como distintas, ¿no? O sea, el Audi con el Duque. ¿Todo el mundo conoce al Duque? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, los Bridgerton. ¿Vale? Sí, publicidad de streamer que no. Vale, entonces, a los hombres se les exige una cierta forma física. Se les exige unos abdominales, unas espaldas, unos brazos, estar fuertes. ¿Qué pasa? Pues que eso lo asociamos a salud, lo asociamos a ejercicio físico. Entonces, como el ejercicio físico es salud, pues los hombres no tienen problemas. Ay, amiga. Bueno, lo acabáis de ver aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, el resto de la charla, cuando explica algunas de las cosas, las vais a entender muy, muy bien. Pero en cambio a las mujeres se nos pone también, además de un canon de belleza completamente irreal, o sea, yo me voy a la piscina, me voy a la playa, ¿vale? Probadlo, si mañana por la mañana vais a la playa, ¿vale? A ver si encontráis alguna así. Alguna. Y ellos también. Claro, y alguno. Pero de cómo esté la playa de la Barceloneta mañana, ¿qué es? ¿Un 1%? ¿O menos? Pero dentro de la publicidad esto es lo que hay, o sea, no hay otra cosa. Para venderte una cuchilla de depilarte, para venderte una colonia, para venderte algo de ropa, es lo que hay. Y ya está, no hay nada más, no existe otra cosa. ¿Vale? Entonces, claro, si durante todo el tiempo que estamos recibiendo esa información, en la televisión, en la radio, bueno, en la radio menos porque no lo ves, ¿vale?
Pero en las marquesinas del autobús, ¿vale? En los anuncios de cualquier tipo de sitio que tú vayas por la calle, o sea, los carteles publicitarios de las tiendas. Es lo mismo. Las redes sociales que ahora mismo están en el día a día. ¿Qué vemos en las redes sociales? O sea, depende también mucho de a quién sigas, ¿vale? Porque yo tengo personas a las que sigo que tienen otro estilo de cuerpo, chapo, y hay personas que también tienen este estilo de cuerpo. Luego ya es como tú lo gestiones y cómo te lo tomes, ¿vale? Pero anteriormente, antes de las redes sociales, ¿qué había? Esto. Que veíamos por la calle y en la tele y todo esto. Entonces, ¿qué se nos ha quedado metido en la cabeza? Que tenemos que conseguir esto. Madre mía, he cogido 1 kilo más. Chica, yo qué sé. ¿Ha cogido 1 kilo más? ¿Cuál es el problema? Hay que cambiar de talla de vaqueros. Que sea todo ese el drama, por favor. ¿Vale? Pero no esto. ¿Vale? Que no nos llegue a provocar una ansiedad de decir, es que tengo que volver a bajar ese kilo. Porque cuidado, ¿qué hacemos para bajar ese kilo? Ahí es donde entra el problema con la relación con la comida. En qué hacemos, en por qué me ha generado esa ansiedad y en qué hacemos para volver a bajar algo que a lo mejor ha llegado por una cuestión hormonal o por una cuestión tal. Ya os he dicho, yo estoy embarazada. He tenido que renovar absolutamente todo mi armario. O sea, no me ha quedado ni camisetas. Sí, a mí me supuso un cambio y me supuso un problema emocional, ¿eh? O sea, yo no estoy exenta tampoco de ello. Yo dije, madre mía, tengo que tirar el armario. Tengo que tirar el armario abajo. Ya, bueno, ¿y qué? Ya volveré. Y si no vuelvo, pues no vuelvo. Pues ya tengo un armario nuevo. Y ya está. ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Si durante años y años y años hemos tenido esa publicidad y hemos tenido esos cánones y hemos tenido eso metiéndose por la retina, eso que se mete por la retina se tiene que quedar en alguna parte. Y aunque no te afecte en el día de hoy, dentro de 5 años, cuando tu cuerpo cambie por lo que sea, va a aparecer. ¿Vale? Entonces eso, al final, la publicidad y las redes promueven estándares que no son realistas. O sea, a eso, pues eso, es lo que hemos dicho. No llega ni a un 1% de la playa, ¿vale? Entonces, vamos a intentar bajar esa realidad. La realidad de las redes sociales no tiene por qué ser la tuya. Tú no vas a tener la vida que tienen las Kardashian. Lo puedes intentar, pero no la vas a tener. Entonces, por intentarlo, ¿vale? Entonces, estos cánones de belleza sí que te pueden generar esas emociones que decíamos antes. Muchísima ansiedad, afectar a nuestra percepción, a cómo te ves en el espejo, a cómo te ven los demás o cómo tú crees que te ven los demás, ¿vale? Puede afectar a la autoestima, porque si yo creo que estoy de una manera que no quiero estar, quiero llegar a esto, no llego, pues al final te afecta la autoestima. Afecta también mucho a la comparación, ¿vale? El estarse comparando todo el rato con es que mi vecina ha bajado 1 kilo y mira, se ha comprado unos pantalones de menos talla. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Entonces, esa comparación constante también afecta muchísimo a nuestra ansiedad y a nuestra autoestima. ¿Vale? Tenedlo en cuenta cuando sigáis a gente en redes sociales, por favor, porque ahí es donde se genera normalmente la comparación. ¿Vale? En redes solamente se muestra la parte bonita, la parte guay de la vida. No te voy a mostrar yo cuando esté tirada en la cama llorando o cuando tenga una rabieta y quiera destrozarme a casa. No te lo voy a enseñar. Sentido común.
¿no? Si yo en mi vida no quiero contárselo a una amiga, ¿por qué lo voy a mostrar en redes sociales que encima me sigue gente que ni siquiera sé quién me sigue? ¿Vale? Entonces, tened eso en cuenta cuando sigáis a gente en redes sociales. No muestran el 100% de su vida, muestran la parte que quieren mostrar. Y si yo me comparo solamente con la parte bonita de una persona, tengo que comparar mi parte bonita, no toda mi vida. ¿Vale? Vale, lo que os he dicho antes de mujeres y hombres. Bien, vale, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, en España 6 de cada 10 mujeres tienen algún tipo de trastorno de conducta alimentaria y 3 de cada 10 hombres. Aquí yo hago un apunte, ¿vale? Aquí yo hago un apunte. Las mujeres hablamos con mucha más facilidad de cómo estamos a nivel de salud, vamos más al médico que los hombres normalmente, ¿vale? Entonces, es más fácil detectar un problema de conducta alimentaria o cuando está iniciando o cuando ya se ha dado, que si no vas al médico, evidentemente, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que los anuncios más potencialmente dañinos no suelen ser para los hombres, ¿vale? En cuestión de publicidad ya hemos visto que más o menos equidistante, o sea, tienes que tener los abdominales perfectos de Beckham para anunciar una colonia, ¿vale? Y tienes que estar como Victoria Beckham para ponerte una lencería, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a publicidad, más o menos mantenemos los mismos estándares, mantenemos los mismos cánones. Pero cuando llega la publicidad sobre el producto milagro para bajar 5 kilos en una semana, ¿quién lo anuncia? Una mujer. Ahí sí que te ponen un cuerpo no normativo. Ahí sí que no te ponen a la de la playa. Ahí sí que te ponen a una mujer con más volumen. ¿Por qué? Porque quieren que la gente se identifique con esa persona y ahí de repente es que he bajado 5 kilos en una semana. ¿Vale? Entonces, ahí el público objetivo somos las mujeres. Entonces, el daño fundamental lo hacen a las mujeres. Por eso, esa diferencia, ¿vale? Porque las mujeres tenemos los mismos cánones que los hombres, pero tenemos una incidencia mayor en cuanto al peso. Los hombres lo comunican menos a los médicos, las mujeres lo comunicamos más, y además lo que a ellos se les achaca como cánones de belleza es salud, es ejercicio físico. Entonces, bueno, no lo voy a hablar con mi colega del gimnasio porque mi colega del gimnasio está igual, haciendo una dieta insalvable con sus días libres y encima teniendo que compensar las cosas en el gimnasio porque tenemos que estar como el de la playa, ¿vale? Entonces, pero ellos lo achacan a salud, entonces no lo comentan, por eso no hay tanta variabilidad, ¿vale? No es que no los tengan, los tienen, pero no se dan cuenta de ello, ¿vale? ¿Qué se os ocurre para contrarrestar esos efectos nocivos de la publicidad y de las redes sociales? Os he soltado así alguna cosilla ya. ¿Qué podéis hacer para que esto no os afecte a cómo veáis vuestra imagen corporal? Exacto, intentar que esa parte exterior, que ese bombardeo constante exterior, no te afecte de manera interna. Muchas veces es complicado. Sí, la rama Mr. Wonderful me la conozco bien. Efectivamente. Entonces, al final, antes de las redes sociales no teníamos elección. O sea, no te quedaba otra que si estabas viendo los anuncios,
te comías los anuncios y te comías la publicidad que te querían hacer en ese momento. Es lo que hay. Pero ahora sí, ahora tú eliges a quién sigues, a quién no sigues, y a quién ves y a quién no ves. Entonces, efectivamente, sabiendo cómo puede afectar la publicidad y las redes sociales a nuestra imagen corporal y a nuestra autoestima, elegimos conscientemente a quién seguimos y a quién dejamos de seguir porque esa persona ya no me representa. Claro, pero tú tienes amigos, ¿verdad? Y tienes amigos que también siguen gente en redes y que seguramente no sigan la misma gente que tú. Pues si te recomiendan que sigas a alguien, hazles caso. Vale, no, pero me refiero a eso, como comentas eso, ¿no? Normalmente el algoritmo aprende cuando tú estás viendo un mismo tipo de vídeo constantemente, ¿vale? Pongo el ejemplo de TikTok, ¿vale? Pongo el ejemplo de TikTok porque además para mí ha sido, ha sido un momento de explosión mental cuando yo vi que yo hubo una temporada en la que me dio por ver vídeos de orden en casa y de organización en casa. Me tranquilizaba muchísimo eso de ver a la gente ordenando sus casas y sus vidas, ¿sabes? Luego ya lo de hacerlo tú es otro tema, pero me tranquilizaba muchísimo eso de todo maravilloso. TikTok solamente me enseñaba esos vídeos, hasta que ya hubo un día en el que dije, mira, o sea, no me voy a ver 80 vídeos de organización porque es que ya demasiado, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Pues has visto una cosa en la tele, o has visto una cosa en una serie, o has hablado con alguien en una quedada, y entonces buscas eso en TikTok. TikTok es el nuevo Google, ¿vale? Entonces, buscas eso en TikTok, y entonces el algoritmo te saca de los vídeos de organización porque te está mostrando otra cosa. Porque claro, de repente hemos hablado de pizzas saludables. Entonces yo me he metido a ver cómo se hacen recetas de pizzas saludables. Claro, en ese momento TikTok ya se vuelve medio loco. O sea, venga, te muestro un vídeo de organización, otro de receta, otro de... y así, va equilibrando. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que evidentemente tenemos ese equilibrio que está intentando ver hacia dónde va tu atención. ¿Dónde va tu atención? Pues si en este momento estoy más preocupada por las recetas saludables, estará más ahí. Pero si me gusta ver los vídeos de organización, pues me quedo viéndolos. Entonces, es como intentar variar en ese sentido. O sea, cuando tú veas que las redes sociales te están mostrando todo el rato lo mismo, intenta buscar otra cosa. Intenta buscar otra cosa distinta. Tienes muchos intereses en tu vida, no solamente tienes uno. Entonces, busca otra cosa. ¿Qué te interesa también? ¿Dibujar? Busca dibujos. Entonces así vamos volviendo un poco loco al algoritmo y vamos desviándole hacia lo que nosotros queremos ver. Esto es lo mismo que lo de la publicidad. Perdón. Queréis ser conscientes de lo que estáis viendo. Entonces, si estáis siguiendo un tipo de vídeos y veis que de 6 vídeos que os habéis visto, 5 son de lo mismo, conciencia y ostras, ¿por qué me está enseñando esto? Y entonces volvemos otra vez al cauce de vamos a intentar variar en ese contenido. Claro, pero al final el punto es ser consciente de ello. Efectivamente, pero al final volvemos otra vez a lo mismo. Tenéis que ser conscientes de lo que os está pasando para poder llevarlo a vuestro terreno y que os sirva de algo. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Cómo mantener entonces un estilo de vida saludable sin condenar a nuestra salud mental? Porque claro, o sea, aunque hemos hablado de un montón de cosas, de ansiedad, de emociones y de todo, vale, pero todas atacan de manera directa a nuestra salud mental. Bueno, pues, ¿alguna vez habéis tenido dificultad en esto? En equilibrar el tener una salud mental sana y valiosa con el tener una salud física igualmente sana.
sí. Veo sí es. Vale. Pues al final, la salud física es importante. Yo siempre digo lo mismo. La salud física es importante. No hay salud física sin salud mental, ni hay salud mental sin salud física. ¿Vale? Pero cuando priorizamos el peso, cuando compensamos en el gimnasio, cuando contamos calorías, no estamos teniendo en cuenta nuestra salud mental, solamente estamos teniendo en cuenta la física. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando nos enfocamos solamente en esa parte física, en cómo nos van a ver los demás o en cómo nos vamos a ver frente al espejo, nos olvidamos de esa salud mental y de esas emociones que ya hemos visto que son tan importantes, incluso también para la alimentación. Entonces, no hay salud sin salud mental, ¿vale? Un problema de salud mental te puede derivar en algo físico. Cuando tienes un problema de ansiedad muy elevado, puedes acabar en un ingreso hospitalario por otra cosa, pero puedes acabar ahí. ¿Vale? Entonces, no hay salud sin salud mental. Tenemos que tener esto muy claro. Entonces, para equilibrar los hábitos físicos y los mentales, vamos a intentar, aquí sí, compensar una cosa con la otra. ¿Vale? O sea, si me he ido al gimnasio a matarme en las máquinas, también luego puedo hacer un rato de relajación, de meditación, o una clase de yoga, ¿no? O sea, ahí sí que podemos equilibrarlo, ¿no? Entonces, también podemos comer de manera equilibrada, ¿vale? Ni todo frutas y verduras, ni todo dulces y procesados. Por favor, un equilibrio. ¿Bien? El ejercicio en el gimnasio sí, pero sin compensar alimentaciones. No vamos a unir una cosa con la otra. Son dos cosas distintas y las tratamos como cosas distintas. ¿Vale? Y compararse y intentar llegar a esos estándares que hemos estado hablando, no. No. Eso lo vamos a dejar atrás. Eso se queda aquí. ¿Vale? Se queda aquí en esta sala. Cuando salgáis por esa puerta no hay comparaciones, ¿vale? No hay estándares que alcanzar, no hay cosas de esas, ¿vale? Pero sí que podéis agradecerle a vuestro cuerpo y a vuestra salud estar ahí. Vuestro cuerpo, tal y como está hoy, os ha traído aquí. ¿Necesitáis alcanzar algún estándar para moveros? ¿Para venir aquí? ¿Para tomar decisiones? No. Entonces, agradeced esa parte. El agradecimiento es súper importante también en ese equilibrio de salud mental con salud física. ¿Vale? Nos enfoca en las cosas positivas que ya tenemos, no en las que queremos alcanzar, en las que ya tienes. ¿Vale? También tenéis un ejercicio práctico aquí, ¿vale? Para escribir 3 actividades que os den bienestar mental y emocional. ¿Vale? Escribidlas tranquilamente en casa, porque esas 3 actividades os van a guiar en dónde está vuestro foco puesto. ¿Vale? Esa lista puede ir engordando todo lo que queráis. ¿Bien? Porque sí. O sea, si lo hablas con una amiga, con tu pareja, con tu madre, con tu padre, con quien sea. Oye, ¿se te ocurren 3 actividades para mejorar el bienestar mental? Y que te diga 3, a lo mejor has coincidido en 2, pero en la que no has coincidido ya la puedes añadir a tu lista. ¿Vale? Entonces, esa lista seguid aumentándola, porque las ideas que os den los demás también son cosas que podéis añadir en vuestro día a día. Y ahora vamos a identificar y gestionar la ansiedad relacionada con la comida. ¿Vale? ¿Quién ha sentido ansiedad con la comida en algún momento? Vale. Estoy en el sitio correcto, entonces. No me he equivocado de sala. ¿Vale? La ansiedad con la comida es una experiencia muy común. Normalmente solemos achacarla a situaciones especiales, a momentos especiales, pero al final es algo muy común, ¿vale? Para prácticamente toda la población.
y puede afectar muy negativamente a nuestra relación con algunos alimentos. O sea, ya no solamente con la comida, sino con algunos alimentos. O sea, si yo tengo una mala relación con la comida, pues a lo mejor voy a tender a no comerme un plato de pasta, por ejemplo, porque, bueno, mejor una ensalada de pasta, que suena mejor, ¿no? Que lleva verde. Entonces, no. ¿Vale? Hay que tener también conciencia de hasta qué punto la ansiedad con la comida puede afectarme a mí en mi relación con determinados alimentos y qué función tienen esos alimentos en mi cuerpo. Porque al final, eso, es importante entender que no son los alimentos. No es que tú te comas un determinado alimento, sino que es el efecto que causa en tu cuerpo ese alimento. Oye, la gente puede hablar muy bien de todas las frutas, de todas las verduras, de todo. Que un alérgico al plátano se coma un plátano. Ni gracia, ¿eh? Entonces, es cómo te afectan a ti esos alimentos. No cuánto has comido o cuánto no. ¿Vale? Ahora, para esa gestión de la ansiedad, primero tenemos que identificar la ansiedad, ¿vale? Ya hemos visto la rueda de las emociones, hemos visto en qué cuadrante de las emociones está la ansiedad, estaba en el rojo, o sea, tengo que tener una alta activación emocional y que esa activación me resulte desagradable, ¿vale? Cuando yo detecto eso, entonces estoy identificando que estoy teniendo una emoción relacionada con la ansiedad. Entonces, después de identificar esa emoción, vamos a dibujarla. Yo os he puesto un ejemplo. Esta es mi ansiedad. Es muy mona, ¿verdad? Es muy mona. Tiene patitas, tiene manitas, tiene antenitas, porque está al loro de todo, ¿vale? Entonces, es muy mona. ¿Y qué me dice? Dice, hola Flor, soy tu amiga, la ansiedad. Pasa un buen día y un sano día. ¿Vale? Acordaos que es vuestra mejor amiga. O sea, no puede deciros cosas malas. Quiere salvaros la vida, os da los buenos días, os da las buenas noches, descansa, ¿no? Vale, pues entonces dibujar la ansiedad también funciona muy bien para que podáis identificarla, para que podáis ponerle cuerpo, para que podáis ponerle ese carácter visual que muchas veces nos hace falta. Entonces, si podéis dibujarla, dibujarla, ¿vale? Y luego, sobre todo, no os olvidéis de que es vuestra mejor amiga, habladle de manera amable, tranquila, calmada, decidle por qué las cosas que está ella sintiendo como un peligro no lo son, pero desde el cariño, no desde la rabia, no desde la lucha. No luchamos con una amiga que nos quiere hacer algo, que nos quiere ayudar, ¿no? Entonces con la ansiedad tampoco luchamos, ¿vale? Les damos las gracias, muchas gracias, pero mira, es que esto no es malo para mí. Esto no me va a pasar nada por tomarme una hamburguesa, una pizza, una noche. Te lo prometo que no me pasa nada. Si me pasa algo, pues entonces ya estamos hablando de otro tema, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un tema más de salud física, pero no de salud mental. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejercicio práctico que es otra meditación, ¿vale? Esta meditación sí que es un poco más larga, ¿vale? Es un poco más larga sobre todo para que os adentréis en un lugar que os resulte agradable, que ese lugar que os resulte agradable entendáis que vais a poder, en ese momento van a llegar pensamientos que no os gusten nada, que provengan de esa ansiedad que quiere salvaros la vida, pero no nos gustan esos pensamientos, porque sí, nos quiere salvar la vida, pero cuidado, ¿vale? Entonces, esos pensamientos intentad como llevároslos a una nube. ¿Estáis en el lugar agradable que estéis? Habrá un cielo. Entonces, llevároslo a una nube y mirad cómo ese pensamiento se va alejando con esa nube. O sea, las nubes no se quedan encima nuestra todo el tiempo, se van.
Al final, la práctica de la meditación, del mindfulness, de la relajación, nos puede ayudar a desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones, agradables y desagradables, ¿vale? Y sobre todo a gestionar muchísimo la ansiedad. Es importante recordar que cada persona es única, no existen dos personas iguales en el mundo, por mucho que sean gemelos, mellizos, me da igual, no existen dos iguales en el mundo, ¿vale? Entonces, estas estrategias que os he contado de ansiedad, puede que algunas os sirvan más y puede que algunas os sirvan menos, ¿vale? Si tienes ansiedad con la comida, si tenéis algún tipo de problema con la ansiedad o con algún tipo de emociones, sí que os recomiendo que acudáis a un profesional de la salud mental que os pueda ayudar, porque ese profesional os va a dar las herramientas única y exclusivamente para vosotras, ¿vale? No para todo un grupo, no a nivel general, os va a dar única y exclusivamente lo que vosotras necesitáis y os viene bien, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí. Florecer con la relación con la comida supone, pues lo que ya hemos hablado, ser muy conscientes de lo que estamos viendo en redes sociales y en la publicidad, supone gestionar las emociones de una manera adecuada y supone que ambas dos seamos conscientes de qué emociones tenemos para poder cambiarlas. Yo siempre digo lo mismo, lo que no se ve no se puede cambiar. O sea, yo no puedo ir a cambiar algo si no veo que es un problema para mí. Entonces, primero tengo que detectar el problema y luego decidir cómo cambiarlo. Así que eso, pues cada paso que damos hacia una relación más saludable con la alimentación es un paso hacia nuestro propio florecimiento personal. Os voy a recomendar 2 libros, ¿vale? Los dos los podéis encontrar en Amazon, ¿vale? El de psiconutrición, ¿vale? Que es para aprender a tener una mejor relación con la comida, ¿vale? Y el de 30 días para mejorar tu relación con la comida. Este especialmente, ¿vale? O sea, es una maravilla de libro. ¿Por qué? Porque cada día te hace reflexionar sobre una sola cosa. O sea, no es algo que tú te leas de repente en un día y al día siguiente se te ha olvidado el libro. No, porque te lees una cosa, te hace reflexionar sobre ella y entonces al día siguiente cambiamos de temática, ¿vale? Y sobre todo, si queréis hacer algún tipo de cambio físico, además, podéis consultar a nutricionistas, por supuesto, son una maravilla, pero por favor que no os hablen de dietas, que no os hablen de días libres, ¿vale? O sea, no nos hablen de esas cosas, que si pueden olvidarse del índice de masa corporal, mejor, ¿vale? Porque como indicador de salud hay otras muchas cosas que pueden ayudarte mejor que el índice de masa corporal, y que nos hablen de calorías y cosas así, ¿vale? O sea, eso no. Entonces, yo sí que os voy a recomendar a 2 nutricionistas, ¿vale? Una que se llama Fiorella Espinosa, en redes la podéis encontrar igual por Fiorella Espinosa, ¿vale? Y otra que es Marillana, ¿vale? Que en redes es Eat for Nutrition, ¿vale? Ellas dos hablan de esto sin dietas, sin índices de masa corporal y sin de cosas. Por eso las recomiendo, si no, no. Y eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, gracias por estar aquí, gracias por haber venido y gracias por aguantarme el chapazo que os acabo de echar durante 1 hora y cuarto.